Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy vamos a ver la cuestión de la categorización de datos, que pues tiene que ver justamente, o en términos mucho más anclados a su producto audiovisual, tiene que ver con el hecho de, ok, ¿qué poner en su documental? ¿Sí? Si recuerdan, ustedes ya tenían una pregunta de investigación y el objetivo como tal de esta pues sí, de este ejercicio de investigación anclado al documental, pues es justamente resolver esa pregunta, no solamente decir, ay, tomé este escenario que se lució muy bien, hice esta toma maravillosa y yo quiero que entre, ok, sí, muy bien, pero sobre todo es recurrir a, ok, realmente ese documental habla de este problema de investigación que yo planteé. Entonces justo, bueno, esta fase es como bien importante como para regresar, ¿no? A esa cuestión mucho más científica, más teórica y que a fin de cuentas es el objetivo pues de la materia, ¿no? Que ustedes puedan lograr visualizar hasta cierto punto pues cómo se realiza un ejercicio de investigación y que sobre todo que se den cuenta que, o sea, investigar les va a servir para cualquier propósito profesional, no solamente para hacer una tesis como comúnmente pues lo pensamos, ¿no? En ese sentido, bueno, el objetivo justamente tiene que ver con pues definir las bases mucho más de tipo metodológico, ¿sí? O de tipo teórico para la categorización de sus datos, esos datos que ustedes ya obtuvieron en el trabajo de campo, que tienen que ver con las entrevistas, en este caso, bueno, vamos a trabajar solo con las entrevistas, pero aún así pueden recuperar ciertos datos de la observación, ¿sí? Sin embargo, el objetivo como tal es de las entrevistas. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué destacar en su documental, ¿sí? No sé si quizá un poquito se desfasa lo que es mi video, mi cámara, pero de todos modos, espero que se recupere el audio completo, que es lo importante, y vayan viendo lo que es la presentación. Hay que recordar dos cosas, ¿no? O sea, primero que, o sea, ya habíamos visto que lo cuantitativo tiene que ver con un camino de una sola vía, ¿sí? Es decir, hay un punto A y pasa por un trayecto para finalmente concluir en un punto B. Sin embargo, lo cualitativo es un constante ir y venir, es una espiral entre lo que ustedes ya tienen en su, digamos, como de fundamento en su protocolo, es decir, la pregunta de investigación, su objetivo, su marco teórico, lo que ustedes están encontrando en campo, ¿sí? O que encontraron más bien en campo, y finalmente sus resultados, es decir, si se forman, digo, perdón, si se fijan, forma un triángulo. Incluso esta fase por eso se llama triangulación de datos, porque tiene que ver con, ok, ¿qué se forma de estas tres distintas fases que ustedes ya pasaron? ¿Sí? Es justo ese es el objetivo. Y por eso es bien importante que ustedes, como investigadores sociales, pues hagan uso consciente de cualquier estrategia, método, material que les pueda abonar a su pregunta de investigación. Si se fijan, ha sido todo un proceso, ¿no? Ustedes definieron una pregunta, un marco teórico, después se fueron, bueno, contextualizaron, se fueron a campo y ahorita están o deben regresar a la parte de decir, ok, todo eso, ¿cómo me va a ayudar a resolver o a contestar mi pregunta de investigación? Y es ahí donde está esta fase, donde entra, pues ahora sí que lo sustancial de este último, pues, proceso, ¿sí? Hay que aclararlo, no todos los datos que ustedes recogieron en las entrevistas o incluso en sus observaciones abonan, bueno, no abonan, sino más bien embonan a su marco teórico, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Su marco teórico ya tiene conceptos, ya tiene categorías y tiene observables. Puede ser que haya algo que no, que digas, ok, que bueno, la tal persona me comentó su experiencia yendo al cirujano plástico y tan, pero eso no abona a mi tema de la cultura digital, por ejemplo. Ok, o sea, cuestión uno aquí, si sirve y no está dentro de ese marco teórico que ustedes ya establecieron, entonces nos encontramos con que hay categorías en vivo, ¿sí? O sea, es decir, elementos que no tenían contemplados en su marco teórico, pero que son importantes y que abonan a responder su pregunta de investigación, ¿sí? La otra posibilidad es que simplemente son datos externos, o sea, de más, que ok, muy bonito conocer su experiencia, pero no abona a nada a mi pregunta de investigación, ¿sí?
ustedes como analistas sociales, ahorita lo que deben tener bien en cuenta es que deben pues sí, deben hacer uso de ese poder de nombrar que ya tienen, ¿sí? Los investigadores sociales nombramos las cosas, ¿sí? O sea, ¿por qué creen que ahorita sabemos de los distintos efectos que están saliendo a partir de esta pandemia, ¿no? El aislamiento social, la paranoia, el autoritarismo, porque como analistas sociales hemos nombrado ese tipo de cosas. Mismo caso ustedes, si notan que hay ciertas respuestas de sus entrevistados que son semejantes y que dicen, ¿sabes qué? Esto es parecido, si se fijan, pero no aparece en mi marco teórico. Ok, es una categoría en vivo, nómbrenla, ¿sí? No tengan miedo de nombrar, justo ese ejercicio es parte de un proceso de investigación. Ahora, ¿cómo analizarlos? ¿Cómo analizar datos? Para esto, aquí en este caso específicamente, pues tiene que ver con datos de tipo oral, ¿sí? Si se fijan, ustedes hicieron entrevistas, relatos de vida, algunos iban a hacer grupo de discusión, si eso hubiera sido el caso, también se analizan de esta forma, ¿sí? Hay dos tradiciones que es importante que ustedes las conozcan, la lingüística y la sociológica. En este caso, si bien les voy a comentar brevemente qué es cada una, es importante que les diga que lo lingüístico no lo vamos a utilizar, ¿sí? Es decir, el análisis que les voy a proponer y a recomendar para que usen es el de tipo sociológico. ¿Por qué el lingüístico no? Porque se necesitan bases muy fuertes relacionadas con la estructura del lenguaje que nosotros como comunicadores, perdón, no tenemos, ¿sí? Entonces lo sociológico, ese sí nos brinda un panorama mucho más amplio y mucho más acorde a nuestra área disciplinar. En ese sentido, pues como les mencionaba, ¿no? Las entrevistas, o sea, pues claro, son datos cualitativos, son datos que nos hablan de la experiencia, de la vivencia de los sujetos, pero a fin de cuentas son textos, ¿sí? Y como textos, o sea, pues esas palabras, esos sentidos, esas valoraciones, esos prejuicios, esas contradicciones, bueno, ahí dice de esos trabajadores, pero tiene que decir de esos sujetos, los podemos agrupar, ¿sí? Ya en temáticas específicas que ¿qué temáticas van a ser? Las que nosotros ya sentamos como conceptos y categorías en nuestro marco teórico. No hay que hacernos bolas, simplemente abran su archivo de la memoria científica y ahí van a aparecer los distintos categorías y observables que ustedes mismos definieron, ¿sí? Si se acuerdan, ahí sí parejo todos los equipos, digo, creo que por ahí nada más podría tener duda en uno solo, en el del equipo de trabajo del grupo de 7, 15 a 9, pero de ahí en más todos están aprobados sus marcos teóricos, ¿sí? Yo les dije, sale, está perfecto, mándalo ya, corrígelo y ponlo en tu memoria científica. Entonces, esas tablitas, esos marcos teóricos ya están establecidos. Sitúense a ellos, ¿sí? Por ahí me preguntaban en otra ocasión que qué pasaba si había ciertas categorías que no, pues sí, que no tenían información, pues déjenlas en blanco, ¿sí? O sea, aquí el chiste no es inventar, simplemente se dejan en blanco y tan tan. Obviamente por la situación de la contingencia no nos dio más tiempo para que ustedes pudieran hacer aún más trabajo de campo. Sin embargo, ahorita es entendible el alcance que vamos a tener. La tradición lingüística, pues como tal, ve al texto como un objeto de análisis, ¿sí? Sin embargo, lo sociológico considera ese texto como un elemento tangible, pues, de la experiencia humana, ¿sí? O sea, es decir, no lo ve solo como un texto, sino lo ve como una forma de acercamiento a algo social. Es por eso que pues ahora sí que la propuesta es justamente que hagan este análisis, porque es aún más rico. En este caso, lo sociológico, pues ya les venía diciendo, ¿no? Nos habla de cómo cada sujeto construye, percibe sentido sobre esa realidad, sobre ese fenómeno, sobre esa forma de vida que cada persona tiene. Y lo lingüístico, evidentemente también, pero solamente se ajusta a la parte textual, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Hay que cambiar los textos, ¿sí? Bueno, no cambiarlos, sino trasladar esos textos que ya tenemos a cuestiones codificadas. El paso más importante aquí es que ustedes logran regresar a su marco teórico, ¿sí? Ese cuadrito es la base para esta fase de categorización de datos. Si se fijan, aquí yo les estoy poniendo lo que es
el cuadro que yo utilicé para mi análisis de la investigación de la maestría. Si se fijan, es exactamente el mismo que ustedes están utilizando. Hay en la primera columna la ecuación de conceptos, en la segunda las categorías y en la tercera los observables. En mi caso fue un solo concepto, o sea, fíjense qué fuerte fue que solamente un concepto sostiene toda la investigación, que es la parte de identidades flexibles. Luego tenemos dos categorías, individualización y precariedad, y finalmente observables, que ahí sí son un montón. Si se fijan, yo hice 12 relatos de vida, o sea, cada uno mínimo de 45 minutos, máximo de hora 20, hora y media. Entonces me dio muchísima información con 12 sujetos, por lo cual pude desglosar todos los observables, ¿sí? Ese fue mi marco teórico. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, ahí, literal, yo tengo el concepto, la categoría, el observable, y añadí una última columna que tiene que ver con ese extracto, esas frases de las entrevistas que se sitúan en cada una de esas categorías, ¿sí? Que es la forma en cómo ustedes observaron esa realidad. Eso es lo que hay que poner, por ejemplo, aquí en ese observable de mención sobre innovación necesaria de los sujetos trabajadores freelancers. Menciono, tengo varios proyectos, 4 que estoy trabajando, como 5 y van 6, pero de los cuales el proyecto más grande que tengo es este espacio de coworking. Tiene 9 meses que salió al público en general y ya tenemos el éxito que estamos a punto de expandirnos. Aparte de eso, tengo un proyecto de desarrollo de software a la medida y un software para vender. Como servicio adicional a eso, estoy en la parte académica implementando un programa de idiomas en diferentes lugares de la República. Si se fijan, nos habla de eso, de esa innovación. Aquí es importante que ahora sí que desarrollen, amplíen su intuición, ¿sí? Su imaginación sociológica, dijera ahí un autor que se apellida Mills, ¿sí? Es una cuestión intuitiva, no hay proceso tal cual como para decir, ay, pero es que ¿cómo lo pongo? Sí puede ser que caigan en varias categorías, pero con ustedes realmente hicieron muy poco trabajo de campo, entonces no se les va a dificultar eso, ¿sí? Aprendan a hacerlo, no tengan miedo y catalóguenlo, ¿sí? Ese es el ejercicio discursivo del investigador. Poder generar otro relato con base en lo que nosotros ya obtuvimos en campo, ¿sí? Ese es el trabajo. No, por eso nosotros no vamos a juzgar que hay, no, pues que la gente es poliamorosa y que tiene miedo al compromiso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del equipo de amor líquido. No nos interesa eso, no somos Dios, ¿sí? Ya Dios, de cualquier religión, los juzgará y tan. A nosotros nos interesa su modo de vida y por eso hay que clasificarlo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. No tengan miedo en ir categorizando. Váyanlo haciendo, no hay problema, ¿sí? Y no les pido que transcriban todas las entrevistas porque se van a tardar, pero sí recuperen esas frases más importantes y sí pónganlas a nivel textual, ¿sí? Eso sí les pido, por favor. Si se fijan, es un proceso mucho más de trabajo de escritorio, o sea, de estar sentados y de decir, ok, vamos a revisar el trabajo visual y a partir de eso catalogamos. Pero de todos modos entiendo que es su primera vez que lo hacen, así es que no se preocupen. Si tienen preguntas puntuales, por favor, háganmelas llegar. Ya tienen todos mis datos, todas las vías posibles, WhatsApp, correo. De preferencia yo les diría que WhatsApp o el grupo de Facebook para que si alguien más tiene otras preguntas parecidas ya las resuelva, ¿sí? Les agradezco, chicos, por la paciencia y también en el grupo les informo el cambio en la fecha de entrega de este entregable, porque me queda claro que pues apenas lo estoy subiendo, ¿sale? Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Chao.